La civilización egipcia tuvo su lugar de desarrollo en las riberas de uno de los ríos más largos del mundo, el río Nilo. Con una longitud de más de 6.500 kilómetros y crecidas en verano, el Nilo dio origen a una tierra fértil en la que fue posible la agricultura. Esta tierra fértil fue llamada por los egipcios Kemet, que significa tierra negra, por el color oscuro que tomaba la tierra después de la crecida anual del Nilo. La agricultura estaba centrada en el ciclo del Nilo. Había 3 estaciones: Akhet, Peret y Shemu. Akhet, la estación de la inundación, duraba de junio a septiembre. Después de la inundación quedaba una capa de légamo en los bancos, enriqueciendo la tierra para la cosecha siguiente. La siguiente estación, en Peret, era la estación de la siembra, entre octubre y febrero. Los granjeros esperaban hasta que se drenaba el agua, y araban y sembraban el rico suelo. Los campesinos roturaban la tierra y reparaban los canales. Seguía Shemu, la estación de la cosecha, de marzo a mayo, cuando se recolectaba todo el cultivo. Era el mayor momento de esplendor de la cosecha. Gracias a este mecanismo de rotación, los egipcios adoraban a Hapi, dios del Nilo. El culto a Hapi comenzó a principios de la historia egipcia, posiblemente como un dios de la fertilidad relacionado con el grano y los rebaños. Y así fue como Hapi se volvió el dios de la inundación anual del Nilo en la antigua religión egipcia. Algunos de los títulos de este dios fueron Señor de los pecados y ave de las marismas o Señor del río que trae vegetación. Este era representado como una persona hermafrodita, con una gran barriga y pechos colgantes, porque se decía que traía una cosecha rica y nutritiva. También vestía un taparrabos, una barba falsa ceremonial y un tocado de papiros. Ocasionalmente se decía que la inundación anual del Nilo era la llegada de Hapi en la tierra. El culto a este dios se localizó principalmente en la isla de Elefantina, ubicada cerca de la primera catarata. Sus sacerdotes se implicaban en rituales para asegurar el nivel constante que se necesitaba para la inundación anual. Hablando de poder y de dioses, Osiris era el rey de la resurrección egipcia, y con ella de una alegoría de la regeneración continua del Nilo, ya que el Nilo para los egipcios era el conducto hacia el más allá. Este, además, es fundamental para la vegetación y para la agricultura. Osiris fue un héroe cultural, rey mítico, fundador de la nación egipcia, un papel de maestro importante. Este enseñó a los hombres de la civilización las leyes, la agricultura y cómo adorar a los propios dioses. La influencia del Nilo en la civilización egipcia fue decisiva. La necesidad de regular el curso del río y sus crecidas anuales, que iban de junio a septiembre, obligó a los egipcios a construir canalizaciones, a organizar los trabajos del ciclo agrícola mediante un poder político centralizado y a estudiar el curso de los astros para prevenir así los cambios estacionales. Las etapas de la agricultura egipcia dependen fuertemente de las riadas o inundaciones provocadas durante la temporada de verano en la parte alta de la cuenca hidrográfica del río Nilo, localizada esta próxima al Ecuador. Las inundaciones sucedidas a mediados de junio permitían humedecer el suelo y dotarlo de limo, convirtiendo a este en un manto verde y fértil. El limo es una especie de sedimento rico en nutrientes que favorece a mantener la notable producción agrícola. En los meses de Peret, el Nilo llegaba a su caudal máximo, impidiendo a muchos agrícolas seguir con sus labores. Durante la inundación, que duraba 3 meses, los trabajos agrícolas eran mínimos y puesto que el faraón era el señor absoluto de sus súbditos, destinaba una parte importante de la población no solo a la construcción de las grandes obras, sino a todas las de carácter público, en general importancia de los ganaderos de la vida social. Gracias a esto, los campesinos no solo tenían trabajo en meses específicos. El campesino egipcio, además, tenía que
preparar las tierras marcando las lindes de los terrenos para evitar pleitos y establecer así la base sobre la que pagar los impuestos. Los campesinos eran el grupo más numeroso y vivían en pequeñas chozas de adobe junto con sus animales, a orillas del río Nilo. Su vida estaba dedicada a las tareas agrícolas, siendo permanentemente vigilados por los funcionarios del faraón, pero también eran despreciados por el resto de la sociedad, aunque la agricultura era una de las principales preocupaciones de los egipcios. La mayoría de los campesinos trabajaban en los campos produciendo cultivos, mientras que algunos trabajaban como sirvientes en las casas de los nobles ricos. También hacían labores para el gobierno. Por ejemplo, durante las temporadas de inundación, los campesinos a menudo trabajaban en grandes proyectos de construcción en el estado. Según lo que se puede leer en algunos documentos, el oficio de agricultor era el peor de todos. El labrador era golpeado por los amos, explotado por los recaudadores de impuestos, etc. Los hombres vestían una falda corta, sujeta a la cintura por dos extremos cruzados, llamado essenti. Las mujeres de clase alta llevaban un vestido largo y ceñido, llamado kalasiri, de una pieza y sujeto con dos tirantes que les cubrían los senos. También llevaban una especie de capa corta cubriendo los hombros para evitar el sol. Por lo general, las labores del campo debían realizarse exclusivamente entre los miembros de una misma familia, y cuando las tierras eran demasiado grandes, solía recurrirse al subarriendo, entregando parte de tierras a otras familias, lo que por antieconómico procuraban evitar. Normalmente, y mientras no hubiese incumplimiento de contrato, las tierras heredadas por una familia eran heredadas por sus sucesores. Posiblemente tales contratos se renovaban con periodicidad, y ello permitía cierta estabilidad en los precios de los productos agrícolas. En este subregistro de la tumba de Nacht se muestra a dos mujeres con sus túnicas largas en el campo. Sin embargo, estas solo están recolectando semillas, no el producto. Las mujeres no son ilustradas de forma convencional, arando, sembrando o cuidando de los animales en los campos, pero se les muestra proporcionando refrigerios a los trabajadores. Mientras que espigar era una actividad femenina al aire libre registrada en varias escenas en tumbas, las mujeres y los niños siguen a los cosechadores oficiales y recogen las espigas, es decir, los granos, no el producto, que se han dejado atrás. En estos dos registros de la tumba de Urarna se ilustra una escena de cultivo, la cual ha sido muy representada en las tumbas funerarias, debido a que es una actividad importante en la construcción del ajuar del difunto. La cosecha en el antiguo Egipto se comenzaba arando la tierra, utilizando un arado de madera. Este debía ser pesado para que abriesen dos la tierra, así que era cargado y movido por dos vacas o bueyes. A lo largo de la historia del antiguo Egipto, el arado fue evolucionando desde la asa hasta el arado, al paso del progreso de la tecnología antigua, proporcionando una mejora y eficiencia en el trabajo del campo. El arado de la tierra a veces era trabajo de dos, mientras que uno empujaba hacia abajo con toda su fuerza el arado de madera, el otro iba dirigiendo a las vacas. Después se tenía que plantar, así que otra persona se encargaba de sembrar las semillas. Este trabajo se hacía tanto por mujeres como hombres, como se ve en la tumba de Senegem. En este subregistro, la mujer de Senegem se encargaba de dispersar las semillas. Pero el trabajo no acababa aquí, ya que la semilla se tenía que meter bajo la tierra para que ésta creciera correctamente. Así que ovejas, cabras o cerdos eran conducidos a lo largo del campo recién semillado para que la semilla fuese presionada dentro de la tierra. En este caso, un rebaño de cabras son conducidas por dos hombres. La agricultura era la base de la antigua economía egipcia. Daba trabajo y comida a su gente. Era una fuente de riqueza para la élite egipcia. Egipto fue el granero, principal proveedor de alimentos para gran parte del mundo antiguo. Los frutos de las cosechas obtenidas se dividían en dos partes.
una para ellos y otra que se depositaba en los almacenes de los faraones para alimentar a los funcionarios reales. Los cultivos más habituales eran trigo y cebada. Además de los cereales, en los huertos se producía todo tipo de productos de regadío, como melones, pepinos, alubias, frutas, hortalizas o bidés. Algún pueblo invasor trajo nuevas especies como manzanas, aceitunas y granadas. Además, durante la época de los faraones griegos aparecieron las peras, los melocotones, las cerezas y las almendras. Para fabricar tejidos y cuerdas, los campesinos cultivaban también el lino, para ropa y aceite. El vino y la cerveza serán las bebidas favoritas de los egipcios. Al igual que la escena del cultivo, la representación de la escena de caza era muy importante en el ajuar. Esta representación de la tumba de Nacht muestra una composición enfrentada de dos tipos de caza. En la sección izquierda del registro podemos ver a Nacht. Se sabe que es Nacht por su perspectiva jerárquica y por la decoración de gargantillas y muñequeras. Sobre una balsa acompañado de su familia, sosteniendo un palo de lanzar que se utilizaba en el antiguo Egipto para la caza de aves y algunas veces peces. Todavía se conservan algunos ejemplares como este del Museo Metropolitano de Nueva York. En la sección derecha del registro podemos ver otra vez a Nacht, pero en una posición de lanzamiento de lanza, a pesar de que la lanza no haya sido pintada por el artista. En el fondo del registro se representa un matorral denso de papiro a las orillas del río con sus penachos organizados en hileras. Sobre estas vuelan una variedad de aves, mariposas y libélulas. Entre estos animales se pintaron ya dos palos de lanzar que vuelan en el aire. A la izquierda de la escena se muestran a los sirvientes de Nacht cargando ya los pájaros amordazados que previamente se cazaron. A la vez se pintaron dos peces sobre el río a punto de ser atravesados por la imaginaria lanza de Nacht. Sin embargo, dentro de las técnicas de pesca del antiguo Egipto, también se hacía uso de la lanza, redes, cañas de pescar, arco y flecha e incluso trampas de madera. Por último, de lo que involucra las técnicas, la ganadería. El ganado se creaba en gran número en Egipto y también se importaba, a menudo como botín de guerra. Era una posesión muy preciada. Aparte de su uso en el cultivo, proporcionaba abundante carne, leche, cuero, cuernos, pieles, etc. Su estiércol se quemaba como combustible. Su cuero se utilizaba para fabricar ropa, decoraciones y armamento de guerra. Los egipcios intentaban domesticar a todo tipo de animales: cabras montesas, muflones, gacelas, búfalos, hasta jirafas y hienas, empleadas para la caza, aunque estos esfuerzos no fructificaron del todo. Cuando se extendió por la región el modo de vida neolítico, llegaron también los animales domésticos, que eran aprovechados en Oriente Próximo, como vacas, ovejas, cabras, cerdos y perros. Las vacas, que pastaban en las riberas del Nilo, eran de varias clases: sin cuernos, con cuernos cortos o con cuerno en forma de luna creciente, todas ellas especies importadas del Próximo Oriente y del interior de África. Algunos especialistas opinan que hubo alguna variedad de descendientes de un toro bravo norteafricano. El arte pictórico egipcio nos muestra muchas escenas sobre la vida pastoril, todas ellas con un gran naturalismo. En la tumba de Khoghemm podemos encontrar escenas donde los ganaderos ordeñaban a la vaca. El de la izquierda, desnudo, con una cuerda le retiene tanto las patas traseras del animal como su cabeza, mientras que el otro se agacha y ordeña con ambas manos el animal. Por otro lado, en la tumba de Idut también podemos encontrar la representación del proceso de matanza de una vaca. En el proceso participan dos hombres. La vaca está tumbada y sus dos patas traseras retenidas. El hombre de la derecha sostiene hacia arriba las patas delanteras, mientras que el otro, con un tipo de cuchillo o machete, comienza a cortárselas. Aparte de los animales previamente destacados, los egipcios usaron otro tipo de animales para hacer trabajos del campo y de la agricultura. En el campo egipcio, el animal más extendido era el asno, utilizado para el transporte de personas y cargas. Esta pudo ser una especie originaria de Egipto. En este fragmento de la tumba de Hatshepsut podemos ver cómo se representa en el relieve
cargando equipaje, siendo guiado por un brazo. El caballo, que llegó a Egipto mucho más tarde que otros animales, pronto fue apreciado entre las clases pudientes y como animal de arrastre de carros de guerra y ceremonias. En el sistema de escritura jeroglífica, el símbolo que representa al caballo se usa en el sentido de nefer, es decir, bello. Adicionalmente, se han visto representadas escenas de alimentación forzada, tanto de aves como de otros animales mamíferos. En este caso, de la tumba de Ti, un sirviente sentado prepara con sus manos la comida junto a la mesa que está enfrente suyo, y simultáneamente otro sirviente, agarrando con la mano izquierda la cabeza de un ave, inserta con la otra la comida a la fuerza. En las casas, las familias tenían animales domésticos, como perros, monos, ocas y especialmente gatos, usado este último como guardián y para cazar pájaros vivos en los cañaverales. Por último, también se criaban abejas, de las que se aprovechaba la miel, ingrediente de todos los dulces, así como su cera para fabricar velas, medicinas, estatuillas de bronce o componer pinturas. Ya para concluir, desde un punto de vista contemporáneo, podemos decir que el trabajo del campo en la civilización egipcia fue el núcleo o la base que promovió la vida en sí. Con el flujo del agua no solo se potenció el cultivo y el ganado en Egipto, sino que le brindó las bases a una cultura para convertirse en una de las primeras potencias económicas de la región. Desde los orígenes de la sociedad se venía evidenciando un desarrollo en las técnicas y los materiales, una diversificación del cultivo y del ganado y la fomentación de la caza. Sin embargo, se tuvo que someter a los que nacían para trabajar en el campo a una vida miserable y al ostracismo de sus derechos para que la sociedad pudiera lograr el esplendor evidenciado en la historia y al que estamos resaltando en este documental.